Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que adoremos al Señor a través de este canto. Y ¿cuántos queremos escuchar su voz? Vamos a decir a través de este canto: Señor, yo quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Amén. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Yeah. ¿Cómo estás, Janet? Hola, muy bien, feliz de que podamos darles a cada una de las personas que nos están mirando una palabra de edificación para sus vidas. Sí, damos gracias a Dios por tu vida, tú que nos estás mirando a través de esta transmisión, donde quiera que tú estés,
Nuestro anhelo, Janet, es poder llegar a todas las personas que necesiten esta palabra. ¿Y quién no necesita ser sano emocionalmente? Todos, ¿verdad? Y nuestro deseo es que donde quiera que tú estés, y seas quien seas, conozcas a Dios o no le conozcas, el Señor pueda estar hablando a tu vida a través de nosotros y que esa palabra pueda tocar lo más profundo de tu ser. Y continuamos con la segunda parte de sanidad emocional, un tema bastante interesante, ¿verdad? Ya le hablábamos del perdón, de las heridas, y hoy queremos seguir hablando del perdón. Queremos hablar de varios puntos que sabemos que te van a ayudar, que nos van a ayudar, que va a ser de edificación para nuestras vidas, y vamos a tocar de una manera más amplia los puntos bastante importantes y relevantes como perdonar a los demás. Lo tocamos esa otra ocasión, pero Yane, ¿qué tal de perdonarnos a nosotros mismos? ¿Verdad? Eso es otro perdón bastante importante. Y el tercero, bastante importante, es perdonarnos por sentir resentimiento contra Dios. No es perdonar a Dios, porque Dios es sabio y Él es el único perfecto que nunca se equivoca. Pero vamos a analizar esos temas, ¿qué te parece? Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la otra ocasión acerca de sanidad emocional. Hablábamos lo que es el perdón, Janet, y decíamos que el perdón no es olvidar, no es que me hiciste daño, pero ay, ¿qué me hiciste? No, ya te perdoné, como ya te perdoné, ya se me olvidó. No, claro que no, nunca se te va a olvidar el daño que te hacen, lo sabemos que no se nos va a olvidar. Pero lo que sí es que aprender a perdonar, que es lo más difícil, lo más complicado, porque yo creo que hablábamos también de las heridas, ¿verdad? Dependiendo qué tanto daño te hayan hecho, dependiendo qué tan grande o grave haya sido la ofensa, pues va a ser más difícil perdonar. Poníamos ejemplos, ¿no? No es lo mismo que tú me perdones porque yo te grite, cállate, Janet, a que yo te haga te robe dinero y te robe todos sus ahorros, es un daño mayor, que de la misma manera necesitamos pedir perdón y ser perdonados. Ahora, el punto aquí es ese, pedir perdón, para ti sería fácil, Janet, ¿te es difícil pedir perdón? Pues yo creo que, la verdad. hablándolo sinceramente, yo siento que es difícil, ¿no? A veces casi la mayoría de las personas son orgullosas, ¿no? Somos orgullosas, me cuento. Recuerda que decimos que todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos cierto grado o cierto porcentaje de orgullo. Yo podría decirlo así, hay gente que es 100% orgullosa, otros 90, 80, 50, pero todos tenemos algo de orgullo en nuestro corazón. Sí, y en ocasiones creo que nos gusta más que nos pidan perdón a nosotros ir y reconocer y decir, ¿sabes qué? La regué, lo siento, te lastimé, ¿no? No queremos que nos vean de esa manera, sino que siempre nos gusta, no, pídeme perdón, tú me lastimaste, ¿no? Bésame la mano. Bésame la mano, ¿no? Pero la verdad sí es difícil, yo creo que es una lucha con la que uno va a estar en ese momento luchando, ¿no? El pedir perdón a la persona, reconocer que realmente lo ofendiste, lo heriste, causaste algo en ella, ¿no? Sí, entonces hablamos de que el perdón no es, ups, ya se me olvidó. Y normalmente siento que nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres, no sé, los que nos están mirando, no importa la edad que tengas, no importa el estado civil, pero como que tendemos a recordar lo que nos hicieron, aunque ya ese capítulo supuestamente lo sellamos, le pusimos como la puerta negra 7 candados. Cuando nos vuelven a hacer daño a la misma persona, le recordamos lo que nos hizo hace 10 años. No, pero tú me dijiste, ¿te acuerdas? Hace como 5 años que pasaron. Entonces, traemos a la memoria el pasado. Entonces, eso realmente no es perdonar y eso cuesta mucho trabajo y suele pasarnos. Entonces, el perdón no se trata de olvidar, porque lo vamos a recordar a pesar de los años que tengamos. Pero ¿qué decíamos acerca del perdón? Que realmente cuando ya perdonamos no duele la herida. Ya no, cuando lo recuerdas, ya no te duele, ya no lloras y tienes paz en tu corazón. Es la mejor forma de entender que ya perdonamos. Ahora, no debemos autoengañarnos, Janet. Eso de que yo ya te perdoné, pero no te puedo ver. Yo ya te perdoné, pero no me hables, ¿eh? Yo ya te perdoné, pero te veo y me voy a la otra esquina de donde tú estés. Pero yo ya te perdoné.
Dios sabe que ya te perdona, o sea, es puro autoengaño. Y así de esa manera nunca vamos a sanar. La voluntad de Dios es que estemos sanos. Créeme lo que considero que Dios está más interesado en sanarnos que nosotros en sanar nuestras heridas. Sí, exactamente. Y algo muy importante que decías, en ocasiones decimos perdonar y vemos a la persona y a lo mejor lo decimos pero de boca para afuera, pero en el corazón ahí está esa falta de perdón hacia la persona, ¿no? Y en ocasiones no damos esa oportunidad, ¿no? De tener paz en nuestro corazón, porque tal vez aparentemente decimos, ay, de todos modos, esa persona ya anda caminando como si nada, vive su vida feliz, pero tú estás ahí, ay, no, lo odio, la detesto o lo detesto y no quiero que se me acerque. Y a lo mejor la otra persona ni siquiera, ¿no? Anda disfrutando por allá. Y tú y una persona como, o sea, herida del corazón, con falta de perdón o sin perdonar a la persona, está ahí siempre. ¿Y qué pasa? La otra persona está viviendo con paz y tranquilidad y uno Ese es el punto bastante relevante. No sé si analices tú la situación, pero suele pasar mucho. La persona que te hace daño puede dormir quizá más tranquila que tú, que estás sintiendo el daño. Se lo olvida con más facilidad y vive como si no te hubiese hecho nada. Entonces el punto aquí, lo más importante, cuando tú perdonas, no lo vas a hacer porque la persona lo merece, que porque la persona bla, bla, bla. No, simplemente por tu salud emocional y por tu paz mental, porque eso afecta mucho. Las heridas del alma afectan tanto que somatizan en el cuerpo, Janet. Te puedes enfermar de tanto odio, resentimiento, hasta te puedes enfermar físicamente. Imagínate qué tan importantes son las emociones y que solo Dios nos puede ayudar a gestionarlas. Solo Dios nos puede ayudar. Entonces el punto es perdonar a los demás. No hablamos que sea un acto fácil, pero necesitamos ahí la intervención y ayuda del Espíritu Santo que nos ayude. También el perdón es un acto voluntario, no es un sentir, no es algo de que yo no siento. Claro que no vas a sentir en tu corazón perdonar a alguien que te ha dañado, no lo vas a sentir, pero es un acto de voluntad propia donde tú puedes decir, Señor, así como tú me perdonaste, yo quiero perdonar. Es lo que el Padre Nuestro nos dice, y no hay más, no tienes que entender mucho de Biblia para saber que la Biblia dice que Dios dice en su palabra que cuando que Él nos perdona, pero que tenemos que perdonar nosotros también a quienes nos han hecho mucho daño. Y que la regla es eso, que si yo no perdono, Janet, ¿qué va a pasar? Pues obviamente si nosotros no perdonamos vamos a vivir sin paz, pero aparte algo muy importante es que también Dios no nos va a perdonar. Eso es un punto totalmente relevante. O sea, si yo no perdono, entonces no soy salva, porque Dios no me está perdonando a mí. O sea, imagínense la magnitud. Por eso es importante que cuando alguien te lastima, no te enfoques en la persona, enfócate en ti, en que tú necesitas esa sanidad y esa paz que Dios, Janet, nos ofrece con los brazos abiertos. Por eso el perdón es un acto voluntario. Yo decido perdonar a quien me ha hecho daño, se lo merezca o no se lo merezca. Mira, nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios, y Dios por su gracia, su misericordia nos perdona, ¿verdad? Entonces tampoco es un acto, perdón, voluntario. Yo decido perdonar, aunque la persona no. Ese es otro punto. A veces hay personas que ni siquiera te piden perdón, ¿no? Y tú estás esperando que te digan perdóname, porque no reconocen que la regaron, no reconocen que están mal. Entonces tampoco hay que esperar que nos pidan perdón. Y hermana, entonces, y si me vuelve a hacer daño, ten la seguridad que desafortunadamente te va a volver a hacer daño. ¿Y cuántas veces debo yo de perdonar? 70 veces 7. Ay, Dios mío, al día, no, es demasiado. Y hay gente que se pasa de las 70 veces 7. A ver, hazle la cuenta y a ver cuántos llevas perdonando, cuántas veces ya me has hecho daño en este día. No, ya te pasaste de las 70 veces 7, ¿no? Entonces, voluntariamente es lo mejor. Decirle, Señor, yo perdono a esta persona por todo el daño que me ha hecho, y créeme lo que Dios te va a ayudar y te dará la fuerza para perdonar. Sabemos que es difícil. No es fácil, pero sabemos que al final del día vale la pena por tu propia salud emocional. Entonces,
vemos aquí en el Salmo 103:10. Vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto acerca del perdón. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ay, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios y qué bueno que Él no es como nosotros. Porque dice que Él perdona todas nuestras iniquidades. Todo Dios nos ha perdonado en su amor y en su misericordia. Y dice en la Biblia que los pecados los echa a la mar y no se acuerda más de ellos. Mas sin embargo nosotros, vean qué diferentes somos. Nosotros el que nos las hizo, que no las pague, ¿no? Queremos justicia, me hizo esto y justicia, no se puede quedar impune lo que me hicieron. Mas sin embargo, Dios es tan bueno que Él nos perdona todo lo malo que hemos hecho y que hacemos cada día, porque lo ofendemos de pensamiento, de palabra, de actitud, de todo lo ofendemos. Y Dios es tan bueno que no es como nosotros, que nos dice otra vez me vienes a pedir perdón, tú nunca vas a cambiar, siempre eres así, ya te perdoné muchas veces eso. Dios no es así como nosotros, sí, ¿verdad? Ya me ofendiste 70 veces 40. Entonces, qué alivio es saber que el Señor no nos paga conforme a nuestros pecados. Sí, y algo muy importante que estamos leyendo es que decías que cómo Dios nos ha perdonado, ¿no? Aún lo más que hemos hecho, ¿no? Entonces también hay que ponernos a pensar cuando se nos es difícil, ¿no? Poder perdonar a una persona, poder a pensar en qué es lo que yo he hecho malo, ¿no? En qué faltas yo he pedido perdón a Dios, en todo eso, ¿no? ¿Para qué? Para que nos acordemos que no somos quien para juzgar, que no somos quien para decir que se haga justicia, ¿no? Que me pida perdón de rodillas, que llore, ¿no? Que sufra lo que yo sufrí. No es así, sino ponernos a pensar y decir, gracias Dios por esa gratitud que has tenido conmigo, esa compasión, ¿no? Porque también nosotros, como digo, todos somos seres humanos, todos fallamos, cometemos errores, insultamos, lastimamos a otras personas. Entonces también nosotros necesitamos que Dios nos perdone, ¿verdad? Entonces también hay que poner esa báscula, ¿no? Cuando necesitamos perdonar a alguien, porque a veces cuando nos hacen daño nosotros decimos, no, es que es lo más horrible que me han hecho, es lo más feo, no se compara con nada a lo que me hizo esa persona, ¿no? Pero no es así, debemos de pedir a Dios que nos ayude, ¿no? En esa área. Así es. Entonces, recordemos pues que la Biblia dice que con la vara que midamos seremos medidos. Sí, o sea, perdóname porque te hice daño. Y la otra persona, que te perdone Dios, yo no. Imagínate, vas a Dios y le dices, Señor, perdóname. Y tú no quieres perdonar a quien te lastimó. Si perdonamos a los demás, qué alivio es saber que el Señor también nos perdonará. Para perdonar de corazón es necesario que Dios revele la herida. Ese punto es importante. A mí me impacta David con sus salmos donde decía, Señor, escudriña, ve en mí si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El hombre al cual Dios no se autollamó, Dios llamó un hombre conforme a su corazón, se atrevió a decir, vamos Dios, ven, mira mi corazón, escudriñame. ¿Y quién es el que escudriña lo más profundo de tu corazón? El Espíritu Santo. Entonces, no nos autoengañemos. Quizá haya heridas que aún necesitamos estar sanadas, ser sanadas por Dios. Es que ya eso pasó cuando era niña. Pero cuando algo pasa y te acuerdas, en tu subconsciente queda grabado y vives ahora algo que viviste en la niñez y te recuerda ese momento, vas a explotar. Lo vas a hacer. Una palabra, ¿no? A lo mejor de si en tu casa, cuando eras un niño o una niña, o no sé, con tus compañeritos aún de kinder y de primaria que te decían eres gordo, feo, flaco, inútil, cualquier palabra de esas y te marcó. Cuando el tiempo pase y tu mamá, tu papá, tu amigo, no sé, en la secundaria, en la escuela, tu vecino te llame de la misma manera, ¿qué crees que va a pasar automáticamente? Te va a venir ese recuerdo porque quedé grabado
y vas a tener más venganza, más coraje contra la persona que te lo acaba de decir, pero no es lo que te dijo ahorita, sino lo que ya viviste desde hace tiempo. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de decirle, Señor, mira lo que hay en mí, yo te pido que me reveles qué hay en mi corazón. Si hay alguna herida, yo te pido que me la reveles, habla mi corazón. Él quiere sanarnos. Mientras la herida esté oculta, nunca vamos a poder sanar. Por eso es necesario decirle a Dios, como le decía David, escudriña mi corazón. Y créeme lo que cuando le dices eso, el Señor te muestra que aún necesitas sanidad interior en ciertas áreas de tu vida. En Romanos 12:19, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y todos somos justicieros. Me hiciste, me las pagas. Señor, no te preocupes que tu sierva te va a ayudar a esa venganza. Tú tranquilo en el cielo, que yo me encargo en la tierra. Pero no es así. Dios dice, quédate quieto, el mal que te han hecho yo me voy a encargar. Entonces, aquí el punto está, lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú analizas, Janet, cuando a mí me tengo que perdonar a alguien, ¿sabes qué pienso? Yo lo que pienso es que Dios a mí me ha perdonado tanto. Y de ahí me agarro para poder perdonar a la gente que me ha hecho daño o que me sigue haciendo daño. Digo, es que así como Dios me perdona tanto, yo tengo que perdonar. Señor, ayúdame y dame amor para esta persona. Dame tu amor para poder yo amarlo o amarla con ese amor con que tú amas. Y eso facilita, por lo menos en mi vida, el proceso para perdonar. Porque esa es otra, es un proceso. Es un proceso. Ya decidiste perdonar, lo perdonas y lo vas a ver y ahí el diablo te va a hablar. Y fíjate lo interesante, Janet, que ves a la persona cuando te hirió mucho, la que te hirió mucho, ya no ves a la persona, ves a la herida, ves lo que te hizo, simboliza lo que te hizo, lo que te marcó, no lo ves a él como persona, entonces por eso más te detona. Entonces ahí el diablo te dice, no te puedes quedar así, ¿te acuerdas todo lo que te hizo? Y si tú no luchas en oración, pidiendo a Dios, clamando a Él, pues es más probable que vuelvas a caer en esa mentira, en resentirte, en tener amargura y tener coraje. Entonces, cuando ya tomaste la decisión de perdonar, clamaste a Dios, Él te va a ayudar. Sí es normal que puedas ver a la persona y de repente así como que tus emociones te quieran traicionar, pero es que vuelvo a sentir lo mismo. Tranquila, un día lo dejarás de sentir si sigues manteniéndote firme de decir, yo ya lo perdoné, suelto el perdón sobre tu vida. No importa que nunca me hayas pedido perdón, no importa que sigas actuando de la misma manera, te perdono en el nombre de Jesús. Y mantenerte así, llegará un momento en que lo mirarás y ya no te afectará tus emociones. Sí, ese es un muy buen tip para las personas que nos estén viendo, para que también lo hagan, ¿no? Y ahí lo voy a empezar a hacer también, ¿no? Porque ayuda mucho. Y algo muy importante también es entregar, ¿no? El perdón es entregar a Dios lo que nos hicieron, lo que nos causaron. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando no perdonamos seguimos atados, ¿no? A la persona que nos hirió, que nos lastimó. Y así seguimos toda la vida, crecemos desde pequeños con esa herida y no sanamos. Y ahí estamos recordándola. Y eso nos va a influir mucho en nuestra vida también. ¿Por qué? Porque no vamos a crecer espiritualmente en nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre recordando lo pasado, lo que nos hicieron, y todo eso nos va a perturbar en nuestra mente y vamos a estar atados, ¿no? Como decía el profeta José, ¿verdad? Que ya se murió, ya lo pasado, pasado, ya no me interesa. Hay que tratar de soltar a la gente que de verdad es más sano tener en el pasado. Yo he aprendido que hay gente que es mejor dejar en el pasado y soltarla, y al contrario, entre más te aferres, más daño te va a hacer. Y hay gente que aunque sea nuestra familia, yo creo que es sano guardar distancia. No hablo de que ya no le vas a hablar en toda tu vida, de que lo odies, no, hablo de que
A veces es mejor tomar cierta distancia, poner ciertos límites con ciertas personas porque es más sano para nosotros, porque como acabamos de mencionar, hay gente que no se va a arrepentir y te va a hablar como si no te hubiese hecho nada. Entonces, no lo hagas por nadie, hazlo por ti. Recordando pues que la salvación, gracias Señor, porque la salvación es individual. Sí, es individual y eso es lo más padre, lo más sabio. Dios es tan sabio en lo que hace, no se equivoca. Vivir sano, yo creo que es lo que te da alegría, te da paz, que puedas ir a dormir a casa tranquilo, sabiendo que tu conciencia está tranquila. Y no hablamos de que nunca fallemos, hablamos de llevar una vida de arrepentimiento continua, porque todos los días fallamos. Decía un pastor que me gusta cómo predica, él comentaba y decía, si tú en la noche llegas a acostarte y oras y no le pides perdón a Dios por todo lo que hiciste durante el día, entonces eres un querubín, porque ya no tienes nada de qué pedirle perdón. Todos los días fallamos a Dios, ¿no? Entonces al momento que nosotros fallamos con algo incorrecto, al momento es, ay Dios, ya la regué, perdóname, ayúdame. Eso es llevar una vida de arrepentimiento continuo, lo necesitamos. No debemos de autoengañarnos, decir, luego le pido perdón a Dios porque vamos acumulando pecados y ni siquiera nos vamos a acordar, ¿no? Entonces es importante todo esto. Perdonar realmente es estar dispuesto a vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. ¿Y esto qué significa, ya en lo que acabamos de mencionar? Que la persona quizá no te pida perdón, aunque el daño sea muy visible y muy pues específico hacia tu persona, pero desafortunadamente hay personas que así son. ¿Por qué? Porque ellas también fueron dañadas, fueron lastimadas y también a ellas nunca les pidieron perdón. ¿Por qué te voy a pedir perdón yo a ti? Y se llenan de amargura. Entonces no esperes el perdón de la otra persona. Perdona tú, perdonemos nosotros, no esperemos que nos pidan perdón. Recordemos pues, como acá estamos mencionando continuamente, que esto es algo tan personal. Y al final del día la persona que tiene muchas deudas por ahí de resentimiento, no, aunque tú la veas aparentemente bien, no es feliz, Janet, no lo es. Siempre se va a estar llena de amargura, desquitándose con la gente que está bajo su autoridad, como lo hemos dicho. Un maestro, ¿con quién se desquita? Pues con los alumnos. Un patrón, un jefe, con los empleados. El papá, con los hijos. La mamá con los hijos, con el esposo, la esposa, o sea, viceversa, pero siempre se saca la frustración. La herida que no está sanada, tarde o temprano, en un momento de tu vida, la vas a sacar. Y lo peor, con gente que no te hizo nada. Entonces, es importante por eso esa sanidad de nuestras vidas. Es imposible perdonar en nuestras propias fuerzas, Janet. Sí, es imposible. ¿Por qué? Porque humanamente, como yo decía, somos humanos y a veces nos va a ganar más el coraje, el rencor, pero por eso algo muy importante que es por el cual estamos tomando este tema es que con la ayuda de Dios todo es posible, nada es imposible, porque sabemos que Él es el que todo lo hace, Él es un Dios justo, ¿no? Y aunque decías, hay a veces en ocasiones que esa persona que a lo mejor ya te lastimó te va a volver a lastimar y te va a seguir lastimando, ¿qué va a pasar? No te preocupes, ¿verdad? Como dice ahí en la palabra de Dios, escrito está, dice que Dios pagará, ¿verdad? Por ello. Entonces aquí lo importante es que Dios quiere que uno viva en paz y tranquilo. Y que no nos enfoquemos en estar en qué me hizo esto, qué me lastimó, qué me dañó, qué esto. Dios no quiere que vivamos así una vida frustrada, una vida de coraje, con amargura, con tristeza, con dolor, de cosas pasadas que vivimos, ¿no? Dios quiere que seamos libres. Por eso es que quiere darnos esa libertad, ¿no? Para poder nosotros usarnos de la manera que Él quiere, ¿no? Del propósito que Dios ha puesto. Entonces sí, va a ser difícil, ¿verdad? Perdonar, pero no imposible. Siempre orando a Dios, entregando a Dios nuestro dolor, entregando a Dios lo que nos ha pasado, ¿no? Es como que un Dios, se puede decir que como tu amigo, alguien que te va a escuchar. Así como ahorita nosotros estamos platicando, yo creo que también debemos de platicar con Él, decir, Dios, te entrego esto, me pasó esto, etcétera, ¿no? Y eso es importante, yo creo, y así vamos a ir logrando perdonar a la persona, ¿no?
Así es, Janet. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, el siguiente punto bastante relevante es perdonarnos a nosotros mismos. Ya hablamos acerca de perdonar a los demás y sería bueno que tú hicieras una autoanálisis ahí en casa y pensaras a quién debo de perdonar. Y quizá digas, no, estoy bien. Y a lo mejor todavía por ahí muy escondido hay un resentimiento de alguien que te dijo una mala palabra cuando ibas en el kinder. Por eso es importante que nos autoanalicemos y que le digamos al Espíritu Santo que nos escudriñe. Pero ahora, si es difícil perdonar a los demás, ¿tú crees que sea difícil, Janet, perdonarnos a nosotros mismos cuando fallamos? Yo creo que sí, porque a veces, como te digo, si a veces en ocasiones nos ponemos así duros de corazón con los demás, ahora con nosotros mismos más, porque decimos, algo importante que decías, en ocasiones te marca una palabrita, ¿no? En tu infancia que te hayan dicho a la mejor mamá o papá, eres un tonto, ¿no? No sirves para nada. Y ahí estás y creces y de repente otra persona te dice, ay, eres un tonto, no sirves para nada. Y sigue esa misma palabra y estás trabajando y de repente te viene a la mente, ay, soy un tonto, no sirvo para nada. Y te frustras tú solo, ¿no? Y uno mismo se va dando esas palabras, ¿no? Y frustrando por dentro. Entonces yo creo que sí es difícil. Es muy difícil, yo creo. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando la has regado, cuando la hemos regado en algo, que hemos hecho algo incorrecto, a mí me ha costado mucho trabajo perdonarme. Yo digo, ¿cómo pude, Dios mío? Si pudiera retroceder el tiempo, créeme lo que habría cosas que yo sí cambiaría, que yo sí evitaría. Cosas donde fallé a Dios, de verdad yo he dicho, Señor, si yo pudiera retroceder el tiempo, esta parte de mi vida, esta específicamente, yo sí la cambiaría, sin duda alguna. Pero ya cuando ya le fallas a Dios, cuando haces cosas incorrectas, no es fácil recibir el perdón de Dios, porque Dios sí nos perdona, porque es lo que acabamos de leer en la palabra, que Él perdona todas nuestras iniquidades y no se acuerda de nuestros pecados. Pero el diablo, que es astuto, y nuestra conciencia nos recuerda, le fallaste, aunque pase el tiempo, le fallaste. Y dices, Dios mío, ayúdame, perdóname, ¿cómo pude haberlo hecho, Señor? Perdóname. Y es importante también, Janet, necesitamos recibir la gracia de Dios, decirle, Señor, dame tu gracia y acepto tu perdón. Sé que tú me perdonas porque Dios sí lo hace, claro que sí, pero a nosotros como seres humanos pues nos puede haber fallado y pecado contra nuestro Dios. ¿Qué decía David? Señor, perdóname. O sea, en el Salmo 51 él habla de cuánto le dolía haber pecado contra Dios. Se ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado. O sea, se entristeció, se lamentó, se lloró amargamente por haber pecado contra Dios, le dolió. Ahora, el punto aquí es que si fallas a Dios y no te duele, ese sí es un asunto bastante grave, porque el Espíritu Santo, una frase que leí por ahí en internet que me gustó, que decía, el Espíritu Santo nos incomoda hasta que nos acomoda. Entonces, eso sí es verdad, ¿no? ¿Y cómo recibo el perdón de Dios? Por fe. Así como aceptamos a Jesús en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, y ahora que ya le conocemos y le fallamos, ¿qué tenemos que decirle? Señor, yo recibo tu perdón, me arrepiento. Dice su palabra que cuando pecamos contra Él es fiel y justo para perdonarnos, y Él nos perdona, nos otorga su perdón. Entonces, ciertamente no es algo también que se nos va a olvidar. Ahí está en la mente, ay, Señor, perdóname. De repente el diablo te lo va a traer a tu mente, te acuerdas, aunque ya ha pasado el tiempo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decirle, Señor, yo recibo tu perdón, sé que tú me has perdonado. O sea, acordémonos pues que debemos de pedir perdón y alejarnos de ese pecado, por supuesto, ¿verdad? Entonces dice que si nosotros le pedimos perdón y nos apartamos del pecado, alcanzaremos misericordia. Entonces, creo que ambas cosas son importantes, tanto pedir perdón a las personas que hemos lastimado, perdonar a quienes nos han lastimado, como autoperdonarnos, ¿verdad? Eso es algo que Dios quiere, porque también si no hay frustración, si no, no vamos a ser
no vamos a tener paz. Y es lo que el diablo quiere, robarnos la paz que el Señor nos quiere dar. Dios es un Dios de paz y esperanza. Sí, algo muy importante que decías es eso, porque yo creo que a la mayoría o a lo mejor de las personas se puede identificar con lo que estamos hablando, ¿no? En ocasiones cometemos faltas contra Dios y ahí está el enemigo poniéndonos en nuestra mente, ¿no? Que Dios no te ha perdonado y te sientes y vas aún yendo a la iglesia y quieres servir en algo, quieres cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y en eso te llega el pensamiento, híjole, Dios no te ha perdonado de esto, eres un pecador, eres esto, es aquello, ¿no? Y te pones sobrenombres el enemigo. Y algo muy importante es que somos nosotros mismos, debemos de saber que Dios ya te perdonó. Desde el primer momento que tú dijiste, ¿sabes qué, Dios? Que Dios vio en ti ese corazón arrepentido, que tú le hablaste a Dios y le dijiste, ¿sabes qué, Padre? Perdóname por esto que hice. Dios rápidamente te perdonó. Entonces, algo importante que debes de saber es no permitas que el enemigo esté metiendo en tu mente que Dios no te ha perdonado, ¿no? Que eso injusto que te sientes tú mismo, ¿no? Que dices, ay, no, Dios no me perdonó, ¿no? Y batallamos en eso. Entonces, Dios ya te perdonó. Así es, su gracia siempre, siempre será suficiente. Y el siguiente punto, Janet. Perdonar a Dios. Hay gente que dice es que tengo que perdonar a Dios por algo que no me concedió. ¿Cuánta gente no se resiente porque su familiar está enfermo y resulta que claman a Dios, ayunan a Dios, hacen todo lo que está en sus manos hacer y creen Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar y resulta que muere? Y la persona se resiente y se aleja de Dios. Fíjate que yo en lo particular, yo recuerdo de una persona que cuando yo empecé a ir a una congregación también ella empezó, de hecho tenía casi la misma edad que yo, era una joven bastante esforzada, que amaba a Dios, pero resulta que en poco tiempo cuando ella se convierte a Jesús, su hermano se desaparece, no lo encontraban. Entonces empieza a clamar a Dios, ora, pues nosotros orando también, Señor, ¿dónde está su hermano? Pero resulta que lo encontraron ya desvivido. Y ella se enojó tanto con Dios, se resintió tanto, que hasta la fecha, Janet, ya pasaron muchos años y hasta la fecha ella nunca volvió a regresar a los pies de Dios, nunca. Qué grave es eso, de verdad. Y a mí me da tristeza porque era una muchacha muy esforzada, me consta. Entonces, porque creemos es que Dios me falló. Lo que queremos, no sé, Señor, quiero irme a tal viaje, quiero irme a estudiar a otro lugar, quiero entrar a estudiar esto, horas, y resulta que Dios dice no, pero es que porque a otros sí se los dio, yo clamé, yo oré, yo creí, y se resienten con Dios. El punto aquí no es que tienes que pedirle, no es que tienes que perdonar a Dios, lo que tienes que pedirle perdón a Dios por resentirte con Él. Ahora, tenemos que entender que la palabra es clara, que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que a pesar de las cosas que vivimos que no siempre nos agradan, Dios es sabio en lo que hace, y lo que Dios hace en nuestras vidas, Janet, es mejor. Yo siempre he dicho, apelemos a que Dios conoce el futuro. Yo no lo conozco, ni tú tampoco. Quizá Dios nos esté librando de cosas grandes, terribles, que nos pueden pasar si nos concede lo que queremos. Gracias a Dios que no nos concede. Tú que nos estás mirando, a lo mejor por ahí tú le pediste a Dios que te diera ese esposo, ese muchacho o esa muchacha y no te lo concedió. A lo mejor después de muchos años vas a agradecer que no te lo dio. ¿Por qué? Porque Dios conoce las cosas. Debemos de confiar que Él conoce el futuro. Por eso a veces no me concede lo que queremos. Dios nos está librando de algo. Gracias a Dios porque Él nos ayuda. Gracias a Dios porque no siempre nos da lo que queremos. Imagínate, Janet, si todo el mundo clamara a Dios y Dios le diera a todos nos diera lo que queremos. ¡Wow! Sería terrible. Tú dices, no, sí, sería terrible. Qué bueno que Dios no nos da todo lo que pedimos. Entonces, aquí lo más importante es que Dios es Dios y es soberano. Él sabe lo que hace, cómo lo hace, por qué no lo hace. Y lo que tenemos que hacer es confiar en su soberanía. No sé por qué pasó esto, no lo entiendo, pero confío en que Dios está obrando su voluntad
buena, agradable, imperfecta en mi vida y que todo obra para bien. Si agarramos esas promesas de Dios en nuestras vidas, las abrazamos en nuestro corazón, entonces vamos a descansar creyendo que Dios sigue siendo bueno. Porque de ahí se agarra el diablo. ¿Ya ves? Dios no te respondió. Y a tu vecino, y a tu primo, y a tal persona, sí le dio lo que tú tanto le pediste. Y eso y no es cristiano, ¿eh? Y el diablo te habla. Y tú le dices al diablo, oye, diablo, tienes razón. Vente, manito, vente. Vámonos por una tacita de café a platicar. Entonces, no, es confiar en que tienes un Padre que es bueno. Y que a pesar de que Dios te dé lo que le pides o no te dé, Él sigue siendo bueno. Simplemente recuerda que es soberano y que nuestra mente es finita. No logramos entender el porqué de las cosas, pero Dios es infinito, sabio y Él nunca se equivoca. Y tú y yo sí nos equivocamos. Entonces, más que perdonar a Dios, debes de decirle, Señor, perdóname por resentirme contra ti, perdóname por sentir coraje porque no me diste lo que yo te pedí, pero hoy quiero confiar que tu voluntad es agradable y que tú nunca fallas, que eres perfecto y que tienes pensamientos de bien para mi vida y no de mal. Debemos de aprender a descansar en eso. Sí, exactamente, y es que realmente Dios nos conoce, ¿no? Desde en el vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces debemos de estar descansando y tranquilos de que Él lo hace y por qué hace las cosas de esa manera, ¿no? No resentirnos contra Él porque Él no tiene la culpa, al contrario, Él sabe por qué lo está haciendo, aunque no lo veamos en este momento, ¿no? Ahora, ya para concluir, el proceso de la sanidad no es fácil, y más dependiendo lo que te acabo de mencionar hace rato, dependiendo de la herida, del daño que te hayan hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien parte con Dios, tenemos la esperanza que lo volveremos a ver, pero no es fácil soltar a un familiar. Todos queremos verlo aquí, ¿no? A veces la persona cuando te consuela por la muerte de un ser querido, te dice, mira, ya está en el cielo, pero eso no te consuela. La Biblia dice que un día lo volveremos a ver, sí, pero, o sea, lo que la gente no entiende que es un proceso de dolor, que es inevitable el dolor y que es un proceso, los procesos llevan tiempo. Entonces, es un tiempo donde vas a sanar, lo más difícil no es cuando parte, es cuando, ni tampoco cuando vas al panteón, ahí empieza todo, no termina. Los recuerdos, más cuando vives con la persona, es más difícil, sus cosas, su cama, todo lo que ella tenía, ya no llega a dormir, o sea, es un proceso muy doloroso. Por eso es importante en muchas ocasiones estar acompañado de alguien, que alguien nos acompañe en ese proceso de dolor, Janet, hasta que el Señor nos sane completamente. Es normal cuando viene una depresión por causas de esas, porque no es fácil la partida de un familiar. Ahora, a veces o en muchas ocasiones, Janet, cuando hay heridas en nuestro corazón, son tan fuertes que no queremos hablar del tema. No porque esté la herida sana, al contrario, como está todavía aún fresca, aún duele, evitas hablar de eso, pero así nunca sanarás. Hay gente que evita hablar de lo malo que vivió porque aún le duele. Y cuando una persona oculta heridas, nunca vas a sanar. Y la voluntad es que sanemos, hermanos. Créanme lo que la voluntad de Dios, Él está dispuesto a sanarnos y quiere sanarnos. Por eso es importante que alguien, un buen amigo, un buen líder, una persona de tu confianza te acompañe en ese proceso de dolor para que puedas recibir la sanidad interior que tu alma necesita. La Biblia dice que son mejor dos que uno, y es mejor tener a alguien que cuando Dios empieza a sanar heridas, es como cuando te meten a un consultorio, ¿no? Cuando te van a operar a un quirófano y empiezan a meter el bisturí, o sea, todo ese dolor que hacen para sanarte o quitarte un órgano, pero te va a ayudar después. Tienes el proceso de la recuperación que duele, pero ya después ya empiezas a sentirte mucho mejor. Así es Dios, deja que el Señor empiece a tocar esas áreas, poner el dedo en la llaga donde más te duela y decirle, Señor, sana mis heridas. Yo no quiero estar así, sé que tú quieres que yo sea una persona sana, sobre todo, Yane, porque las personas sanas emocionalmente ayudarán a sanar a otros emocionalmente.
Personas amargadas y enfermas emocionalmente enfermarán a otras que están a su alrededor. Entonces, queremos dejarte con esta reflexión, anhelando con nuestro corazón y pidiéndole a Dios que toda la persona que pueda ver, Janet, de este podcast pueda ser bendecida y pueda ser tocada por el poder de Dios, y que ahí, mientras escuchen esta enseñanza, Dios empiece a obrar y traer sanidad sobre sus vidas. Sí, exactamente. Entonces, algo muy importante es eso, ¿no? Identificar siempre y cuando y poner en manos de Dios a la persona que te ha causado algún dolor, ¿no? Que te ha ofendido, y decirle a Dios que nos ayude, ¿no? A poder perdonar a esa persona. Eso es algo muy importante. Ok, bueno, entonces para terminar esta enseñanza, queremos orar. Janet, nos ayudes a orar. Vamos a orar por todas las personas que nos están viendo, que el Señor sane sus heridas, que el Señor sane sus emociones, que el Señor está hablando a sus vidas y sanando completamente sus corazones. Y si te cuesta trabajo perdonar, Dios te entiende como nadie te entiende. ¿Quién podría entenderte mejor que tu Creador, si Él te creó? Y oremos por esas personas, donde quiera que estés, te bendecimos y oramos por ellas. ¿Te parece, Janet? Señor Jesús, en esta tarde, noche, Padre, ponemos en tus manos a cada persona que nos está viendo en este momento, Señor. Te pido, Padre, que traigas sanidad en sus emociones, Señor. Que seas tú, Padre, que pongas, Padre, a esa persona que le han herido, Padre, a cada una de las personas, revélale, Señor Jesús, esos sentimientos, Señor, tráelos a ellos, Padre, para que ellos puedan sanar y puedan darse cuenta, Padre, de a quién tienen que perdonar, qué es lo que tienen que perdonar, Señor. Y siempre recuérdale, Señor, que así como tu gracia es infinita para con ellos, Señor, que tú los has perdonado, también ellos tienen que perdonar, Padre. También tenemos que perdonar, Espíritu Santo, a cada una de las personas que nos han ofendido, Señor. Te pido que les ayudes, que traigas paz a sus vidas, Señor, y esa revelación y obediencia para que ellos puedan perdonar y vivir, Padre, con esa tranquilidad tuya, Señor, y cumplir el propósito por el cual tú los has puesto en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Te damos gracias por haberte conectado a este servicio especial de Jóvenes en Acción. Te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estés y muchas bendiciones. Gracias, Janet. Bendiciones.